I atenent la qualitat dels treballs presentats i que el veredicte ha estat molt ajustat, el jurat del Premi ha considerat d'entregar un accèssit en el Premi de la categoria hospitalària i l'accèssit en l'àmbit d'atenció hospitalària és per al projecte Quimioteràpia a domicili, cuidem els pacients, cuidem el planeta, de la doctora Maria Teresa Vilallobos, de l'Hospital Universitari Mutua de Terrassa. El recull la Laia Zar. Ah, no, Maria Teresa. Bueno, en primer lugar, gracias por haber considerado este trabajo para seleccionarlo en estos premios. Yo soy Teresa Villalobos, soy hematóloga en Mutua de Terrassa y este trabajo es la implementación en un programa de administración de quimioterapia en domicilio en pacientes hematológicos. La idea de este proyecto surgió a raíz de que en los últimos años ha mejorado mucho el tratamiento en hematología y las toxicidades y cada vez hay más pacientes candidatos a estos tratamientos y el número de pacientes que se tienen que desplazar a los centros hospitalarios es muy grande. Sabemos además que hay evidencia disponible de otros centros que han utilizado este modelo de tratamiento de quimioterapia en domicilio con buenos resultados y que además la satisfacción de los pacientes ha sido muy buena. Los objetivos de nuestro proyecto fueron mejorar la calidad de vida y la satisfacción de los pacientes, evitar los desplazamientos al hospital y con ello las complicaciones que puedan haber derivadas de las estancias hospitalarias, también descargar a los cuidadores, que muchos de ellos tienen que acompañar a estos pacientes cuando van a hospital de día para administrar el tratamiento, también mejorar la adherencia al tratamiento y validar un aplicativo que es el OncoSafety Home Care, que es un aplicativo que lleva la enfermera en una PDA cuando acude a domicilio y que nos permite hacer un seguimiento a tiempo real de la administración de este tratamiento y detectar incidencias y en el caso de que haya, pues poder poner remedio. La primera fase ya la hemos iniciado y incluimos pacientes que recibían tratamiento oral que requieran de una monitorización específica. Son tratamientos que son en escalado de dosis y que pueden hacer lisis tumoral y requieren analíticas muy frecuentes y las analíticas las hace la enfermera en el domicilio sin que el paciente tenga que desplazarse y también administración de tratamientos en vía subcutánea. Más adelante nos gustaría poder también administrar fármacos endovenosos tanto de duración corta como más prolongada y poder hacer el seguimiento de pacientes en fase de aplasia tras autotrasplante o tras quimioterapia intensiva en leucemias agudas. En el momento actual hemos incluido 133 pacientes, se han hecho más de 2.000 administraciones. Las patologías más tratadas han sido la leucemia amiloide aguda, la leucemia linfocítica crónica y el mieloma múltiple, y esta es la zona geográfica en la que hemos administrado los tratamientos, sobre todo Terrassa, pero también hay pacientes de Sant Cugat, Rubí, Matadepera y Sant Quirze. También hemos querido saber el impacto que tiene este proyecto en términos de la huella de carbono y para ello preguntamos a los pacientes qué medio de transporte hubiesen utilizado o utilizaban previamente para acudir al hospital de día y también el tipo de combustible que utilizaban y calculamos el kilometraje que hubiesen hecho para acudir a recibir el tratamiento y al volver a casa durante un periodo de un año. Con esto el kilometraje calculado fue de 12.000 kilómetros y esto era una huella de carbono de 1,8, casi 2 toneladas de dióxido de carbono. Nuestra enfermera utiliza un coche híbrido y en este periodo de tiempo de un año el kilometraje realizado fue de 7.800 kilómetros y una huella de carbono de 0,78 toneladas de dióxido de carbono. Por tanto, este proyecto supone una reducción importante en la huella de carbono. Además, hemos realizado escalas de calidad de vida que están pendientes de
de evaluarse, y también una encuesta de satisfacción a los pacientes incluidos en el programa con una mediana de puntuación de 9,8 sobre 10, por lo que los pacientes están muy contentos. Y para concluir, decir pues, que este programa permite administrar el tratamiento en domicilio de forma segura, que este proyecto supone también una disminución en la carga asistencial a nivel hospitalario y que hemos conseguido una reducción en la huella de carbono con una valoración muy positiva por parte de los pacientes. Muchas gracias.